gracias por la completa presentación. También, por supuesto, gracias por la invitación a participar en un curso de estas características que yo creo que es tan importante y tan necesario. Para mí, un placer venir aquí, aunque sea express, por motivos de agenda. Y, por supuesto, también gracias a vosotros y vosotras por estar aquí. Veréis que el tema del que os voy a hablar pues es bastante complejo y extenso, y ni siquiera en una hora me daría tiempo a hablar de todo lo que habría que comentar al respecto, pero sí que voy a ir al grano y voy a comentar pues, los aspectos más esenciales de esta propuesta de trabajo garantizado, que de primeras ya os adelanto que está diseñada con carácter estatal, ¿vale? No es una propuesta pensada para que una administración pública local la ponga en marcha, pero evidentemente realizando una serie de ajustes y cambiando o alterando algo la esencia, pues se podría hacer, y hay de hecho algunos ayuntamientos como el de Toledo y el de Bilbao que han realizado políticas concretas que las han llamado trabajo garantizado, ¿no? Otra cosa es que se parezca más o menos a la propuesta original, que como veréis no puede ser idéntica, porque el trabajo garantizado está pensado para que una administración central que tiene la capacidad de crear su propia moneda la ponga en marcha. Entonces, esto es el primer aviso para que quede claro que la propuesta de trabajo garantizado es para un contexto muy particular que no es el que se da en ninguna administración local, ni autonómica, ni regional, y por lo tanto, a la hora de realizar ese manifiesto, habría que adaptarlo y hacer algunos ajustes, ¿no? Pero yo necesito hablar de la propuesta en general y la esencia para que se conozca. Ya, de hecho, la última vez que me invitasteis a venir, que ya van 3 veces en un año, que ya es un poco abusar de mi amabilidad, lo digo evidentemente en broma, yo encantado, pues hablé de lo mismo. Entonces mi idea aquí era apoyarme en una presentación con ilustraciones para aclarar una serie de elementos que quizás de otra forma sería más difícil, ¿no? Y voy a empezar por lo siguiente. Voy a empezar hablando de un concepto teórico que no quiero que nadie se asuste, pero creo que va a ser muy útil para entender en qué consiste el trabajo garantizado desde una perspectiva económica, y que se llama finanza funcional. Ese concepto, esa herramienta teórica que, como podéis ver en la imagen, intento representar o apoyarme en lo que sería como una especie de planta en una maceta que es necesario regar, ¿vale?, con agua para que pueda tener vida. Pues esa maceta la haríamos el símil con la economía, con la cantidad de productos, bienes y servicios que se pueden producir, sillas, alimentos, vestimenta, maquinaria, lo que sea. Todo eso sería la producción potencial, que para poder venderla, para poder darle una salida, y cuando hablamos de producción siempre pensamos en cosas físicas, como yo acabo de decir, pero podrían ser también asistencia sanitaria, servicios educativos, servicios de cuidado, ¿vale? Todo eso es producción que podríamos llevar adelante teniendo los recursos y la tecnología necesaria, ¿no? Pero eso es producción potencial, lo que podríamos hacer sabiendo que hay gente que tiene manos y capacidad física e intelectual para poder llevar a cabo esas actividades y atender las necesidades correspondientes, ¿no? Pero claro, para poder llevarlo a cabo es necesario que haya un gasto, ¿no? En términos macroeconómicos, todo gasto es idéntico al ingreso. Si alguien gasta dinero, gasta 5 euros, es porque alguien está ingresando 5 euros. No puede ser de otra forma, es una identidad contable. Por lo tanto, para que haya producción, también es necesario que haya un consumo al otro lado que se esté gastando. Esta es la esencia de lo que es la finanza funcional. Por lo tanto, cuando hay producción sin vender en nuestras economías capitalistas, modernas, al uso que conocemos, pues hay 3 tipos de gastos que le pueden dar salida, ¿vale? Una sería la que proviene, como podéis ver ahí, del Estado. El Estado gasta, es decir, pues compra bienes y servicios a través de licitaciones públicas, sobre todo. También puede ser un gasto proveniente de las familias y de las empresas y de cualquier organización privada. Y por último sería ese gasto que proviene de fuera, ¿vale? Un gasto que proviene de fuera, que es sencillamente el de los turistas y el de la gente que compra bienes y servicios en nuestro país. Entonces, todo eso sumado da la capacidad de comprar una serie de productos que nosotros vendemos o que podríamos vender en nuestra economía. Pero siempre en las economías capitalistas ocurre una cosa, y es que se queda una cantidad de producción sin vender, ¿vale? Que es al mismo tiempo lo que explica que haya gente en el desempleo. Todo esto en una lógica capitalista, ¿vale? Todo esto en una lógica de
Una economía que funciona si al empresario le sale rentable poner en marcha la actividad económica, si no, no lo va a hacer, que es en la que nos encontramos, al menos mayoritariamente. Hay espacios no capitalistas, pero siguen siendo minoritarios incluso las economías occidentales que más potentes tienen desarrollado el estado del bienestar y la capacidad del sector público. Entonces, como podéis ver en esta imagen, todo ese gasto que es insuficiente pues, impide que toda la producción posible se realice, y esa es la producción que se queda sin vender. Pues podemos imaginarlo como la producción que se queda en un almacén y entonces no hay salida, y claro, si no hay salida, pues ¿para qué vas a contratar a un trabajador si no hay tampoco clientela a la que vender, porque no hay suficiente gasto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula para llegar a ese máximo? Todo esto desde este marco teórico que estoy utilizando, pues sería incrementar el gasto, todo lo suficiente, todo lo necesario para llegar a esa producción potencial máxima. La producción potencial es todo lo que podemos producir teniendo en cuenta los recursos reales que tenemos, es decir, la gente con capacidad de trabajar, los recursos, materias primas, recursos energéticos, todo lo que es real, todo lo que nos permite llevar a cabo una actividad económica o producción de bienes y servicios que sean necesarios. Entonces, ese gasto debe llegar hasta el máximo. El símil con la maceta es, hay que regar la planta hasta llegar al límite en el que puede sobrevivir para que no se quede seca, pero sin pasarnos, ¿vale? Ese es el símil importante. Una planta se puede morir porque no tenga suficiente agua o porque tenga demasiada agua. Entonces, lo que nos dice la finanza funcional es que las economías deben tener la cantidad de gasto necesaria para que todo lo que se puede producir se produzca y se venda, pero no menos, porque se produciría desempleo, producción que no se puede vender, y por lo tanto la gente no va a contratar a nadie porque no hay suficiente gasto que permita esas ventas, y al mismo tiempo que no permita que haya demasiado gasto, porque si hay mucho gasto en la economía se pueden generar tensiones inflacionistas, incrementos de los precios muy rápidamente, todo, aunque es fácil de entender, pero si la gente tiene mucho dinero en su bolsillo y va a comprar, los vendedores dicen, ostras, pues puedo aumentar los precios, porque como tiene la gente suficiente cantidad económica, capacidad económica, aumento los precios, voy a vender los productos igualmente. Así que aumento los precios, y eso, si ocurre de forma generalizada, se conoce como inflación. Es un tipo de inflación, no es la que actualmente venimos sufriendo en el último año, ¿vale? Pero es un tipo de inflación espoleada por la demanda. Bien, ¿por qué cuento todo esto, ¿no? Que es todo muy teórico y tal? Ahora pasaré a algo más práctico, más terrenal. Y es porque en el mundo convencional los gobernantes se utilizan, para poder crear empleo, se utilizan o se valen de las herramientas que se llaman keynesianas, ¿vale? Que serían las políticas de demanda efectiva o de estímulo de la demanda. En cualquier caso, es fácil de entender, sería, vamos a aumentar el gasto de la sociedad, de la economía, a través del estímulo público, ¿no? Ahí veis el Estado, representado con ese dibujito, crea o estimula dinero, ¿vale? Que sobre todo crea, lo inyecta en la población, para que vayan a comprar. Y entonces, bueno, claro, más capacidad de consumo permite, como se estaba comentando antes, que se materialicen muchas más ventas, y eso empuje a los empresarios a contratar, porque claro, si viene más gente a tu empresa o a tus organizaciones o lo que sea, necesitan más manos para atender a esa nueva clientela. Y es así como se ha razonado siempre, ¿no? Desde la lógica capitalista, que sería, si al empresario le sale rentable y necesita contratar a un trabajador, pues lo va a hacer. Si no le sale rentable, pues no lo va a hacer. Entonces la idea de los dirigentes que se valen de estas premisas es: vamos a estimular el gasto público todo lo que sea necesario para llegar al máximo nivel de empleo que podamos. ¿Cuáles son los problemas? El primero lo tenéis aquí, que puede que sencillamente esa capacidad económica acabe canalizándose hacia unas empresas y no hacia todas. Con lo cual, las que se quedan fuera puede que estén en el mismo problema de siempre, que es que no venden sus productos, no logran colocar sus bienes y servicios, y en cambio haya otras empresas más exitosas que sí, y a eso sí que le puede ocurrir pues esas tensiones inflacionistas. Viene mucha gente a su negocio y entonces incrementan los precios para aprovecharse. Ese es un problema que se ha visto reflejado. No quiero sacar aquí si no tenéis la presentación, la compartiré por si queréis.
ir al detalle sobre personas como Keynes, como otros post-keynesianos que han desarrollado esto y creo que lo ilustran muy bien, pero no quiero detenerme en ello porque si no, no me da tiempo a hablar de todo lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con este problema que os acabo de presentar, ¿no? De si creamos dinero o lo inyectamos en la economía desde el Estado, ¿vale? Puede que aumente la cantidad de empleo, pero puede que solo sea en algunos sectores y en otros no. Con lo cual, ahí es donde se da origen al término que algunos conoceréis como curva de Phillips, que es si aumenta mucho la cantidad de empleo, o por decir de otra forma, si baja mucho la tasa de paro, se provoca inflación, al menos en aquellos sectores en los que os he comentado que hay tensiones, cuellos de botella, ¿no? Mucha gente para poca producción, ¿no? Entonces, otro problema de este tipo de políticas económicas, como digo, keynesianas. Hay una fiesta montada ahí impresionante, ¿no? Sí. Nos podemos poner a bailar entre todos aquí. Bueno, el segundo problema, porque el primero creo que más o menos ha quedado claro, ¿vale? El segundo es que te puede generar un problema. Todo esto siempre, por supuesto, desde la lógica capitalista de cómo funcionan las economías modernas. No es una descripción de cómo funcionan, no un juicio de valor. Entonces, ¿qué pasa si en una economía la tasa de paro se reduce mucho debido a estas políticas keynesianas del Estado? Pues que entonces los trabajadores se envalentonan, por así decirlo, pierden miedo a quedar en el desempleo, ganan poder de negociación frente a sus empleadores, ¿no? Y eso es lo que puede llevarlos a exigir mejoras salariales. Cuando tienen menos miedo de perder un puesto de trabajo, de que el empleador te pueda ajustar alguna condición laboral, lo que hacen es envalentonarse, exigir mejoras salariales. ¿Cuál es el problema de una mejora salarial en este contexto capitalista que os comento? Pues que el empresario puede decir, ah, sí, os aumento el sueldo, pero también voy a aumentar el precio, porque yo no quiero como empresario perder margen de beneficio. Eso es un elemento que ha empujado tradicionalmente las economías a que haya más inflación de la cuenta, porque los empresarios aumentan más los precios para no perder margen de beneficio. En la actualidad esto tampoco se da, por cierto, porque la capacidad negociadora de la clase trabajadora es muy débil hoy día. En los últimos 20, 30 años ha sido muy debilitada, las organizaciones sindicales también. Entonces hasta la OCDE, el Banco Internacional de Pago, hasta el Banco Central Europeo han reconocido que este efecto típico de las políticas keynesianas hoy día no se da, por esto que os comento, ¿no? Pero está aquí como elemento teórico que puede ocurrir si un Estado se pone a crear empleo a partir de este tipo de política o de una muy parecida. Todo esto no es trabajo garantizado todavía, ¿vale? Estoy simplemente presentando los elementos teóricos en los que se sustenta. Y tenemos un tercer problema de estas políticas keynesianas, mucho menos conocido, porque nunca ha interesado en las cuestiones medioambientales, pero recientemente estamos obligados a fijarnos en ello. Hay una emergencia climática y energética a la vista que ya difícilmente tiene vuelta atrás, al menos intentaremos suavizarlo lo máximo posible. Y entonces, ¿cuál es el problema? Este tercer problema, pues que no se está teniendo en cuenta en absoluto estas cuestiones medioambientales. Tú estás como Estado intentando llegar al pleno empleo, pero a través de que la gente consuma bienes y servicios que producen las empresas para que los empresarios les salga rentable y entonces se pongan a contratar a nuevos trabajadores y trabajadoras. Entonces, claro, si los productos que se están vendiendo son muy intensivos en recursos naturales o en materias primas energéticas y en vertido de residuos y de contaminación, pues la hemos liado en términos energéticos y ecológicos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo garantizado? Ahora sí, me meto con la propuesta de trabajo garantizado, ¿vale? Lo otro era algo necesario para presentarlo. El trabajo garantizado intenta sortear estos tres problemas de la siguiente forma. El primer problema, que os recuerdo que era cuellos de botella en algunos sectores que empezarían a aumentar los precios porque hay mucha gente comprando sus productos, pues como ahí veis, en vez de, como se estaba comentando, tratar de que el empresario le salga rentable para que contrate a nuevos trabajadores, en vez de darle dinero a la gente para que vayan a comprar y así les salga rentable a los trabajadores, contratar directamente a las personas que están desempleadas. Se están saltando ese
proceso o ese paso, esa etapa de darle dinero a la gente para que vayan a comprar a las empresas y así a los empresarios les salga rentable y necesiten contratar a nuevos trabajadores. Se saltan ese paso y directamente contratan a los trabajadores que hoy día están desempleados, los que quieren trabajar, ¿vale? Es saltarse un paso que es esencial en la lógica capitalista, y esto es totalmente una lógica diferente. Hay personas que no están trabajando pero que quieren trabajar, pues directamente desde el Estado los vamos a contratar. ¿Para qué y qué van a hacer y cómo se va a gestionar? Intentaré comentarlo luego un poco más en profundidad, pero de momento voy con esos problemas a los que yo me refería. Porque esto se conocía como empleador de último recurso, por cierto, ideado en los años 60, 70, que es cogiendo el símil con lo que ocurre en los bancos. En los bancos ya sabéis que cuando a un banco privado le falta liquidez, le falta dinero, aparece el Banco Central, que es el único organismo que puede crear euros oficiales en el caso del Banco Central Europeo, y entonces él se lo da, ¿no? Para que no haya un corralito, para que las empresas privadas pues no provoquen una crisis sistémica. Entonces se conoce prestamistas de último recurso porque en el momento que los bancos privados tienen un problema aparece el Banco Central para rescatarlos o al menos para darle un apoyo. Pues aquí es lo mismo. Aquí es cuando las personas tienen un problema porque están desempleadas y quieren trabajar pero no encuentran un sitio en el que hacerlo, aparece el Estado y los rescata. Es decir, les ofrece un puesto de trabajo remunerado y una serie de condiciones a las que luego me referiré, ¿eh? Entonces, esa sería la forma de sortear ese primer problema del que hablaba. Ahora vamos a ver cuál es la forma de sortear ese segundo problema. Y este probablemente os guste menos que ese primero. ¿Por qué? Porque sigue utilizando la lógica capitalista, que sería, oye, si hay mucho empleo y por lo tanto poca gente desempleada, poco miedo a perder el puesto de trabajo, la clase trabajadora envalentonada va a exigir incrementos salariales. Y si no tocamos la esencia del conflicto capital-trabajo, va a llegar a lo de siempre, que el empresario aumente los precios. ¿Cómo evitarlo sin tocar el sistema económico capitalista? Que todos los trabajadores garantizados, es decir, todos los que empiecen a trabajar en este programa de empleo garantizado por las administraciones públicas, tienen que tener un salario fijo, que no se puede negociar al alza, de forma que pasamos de tener una situación actual en la que la peor alternativa posible es tener desempleo, ¿vale? Tú puedes estar trabajando en el sector privado, si te echan, que es la peor alternativa, estás en el desempleo. Pero si tenemos un trabajo garantizado, seguimos teniendo una peor alternativa, que es que me voy al trabajo garantizado, porque me han despedido del sector privado, pero es que el Estado está obligado a garantizarme un puesto de trabajo, ¿vale? No he sido insistente en esto, pero la idea es que todo el mundo que quiere y que pueda trabajar tiene siempre la garantía por parte del Estado de obtener un puesto de trabajo, que el Estado se va a encargar de garantizarlo. Entonces, ya no existiría el desempleo, lo que existiría sería un trabajo garantizado en el que tendríamos un salario fijo establecido en el nivel mínimo que se haya decidido en la sociedad. Por ejemplo, hoy día está en torno a 1.050 euros, vamos a suponer eso, 1.000 euros. Entonces, ¿qué se consigue de esta forma? Es muy importante porque no es solo para evitar ese segundo problema, ¿no?, que hacía referencia de la gente, los trabajadores envalentonados van a exigir incrementos salariales, los empresarios, para no perder margen de beneficio, van a aumentar los precios y entramos en esa dinámica de salario-precio que aumenta la inflación. Y de primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. Aquí lo que se hace es cortar de raíz porque ese ejército que hoy día es desempleado sería trabajador garantizado, pero no podrían exigir mejoras salariales. Entonces el empresario no tiene ningún incentivo, nada le apremia a incrementar los precios, porque lo que ocurre es que los trabajadores garantizados por 1.000 euros al mes, en el caso que estamos hablando, no van a reivindicar mejoras salariales. Lo único que van a hacer es disfrutar de esa situación en la que se encuentran, ¿vale? Que en vez de tener un desempleo, estar en el desempleo, pues tienen un trabajo garantizado por un salario mínimo establecido por la sociedad. Eso tiene muchas ventajas, aunque no lo parezca a primera vista, pero aquí va la más importante, y es, ¿qué pasa si toda esa gente que está en el sector privado, trabajando para empresarios y otras organizaciones privadas, tiene un salario por debajo de ese salario mínimo fijado, que he dicho que sea 1.000 euros, ¿vale? Aquí lo he simplificado a 10 euros o 8 euros la hora, no concuerda el bocadillo con
el cuadro, ¿vale? Pero da igual, imaginémonos que son 10 euros. ¿Qué pasa si son 10 euros? Pues que la gente que esté cobrando menos en el sector privado lo que va a hacer es reivindicar que al menos le suban las condiciones de trabajo hasta ese nivel. Primero el salario, pero no solo el salario, cualquier otro tipo de condición de trabajo, como descansos, como vacaciones, como espacios de trabajo, todo lo que podamos meter ahí. Si un trabajador del sector privado tiene siempre la posibilidad de irse al trabajo garantizado que le ofrece el Estado por obligación a unos 10 euros la hora o a unos 1.000 euros al mes, ¿qué va a ocurrir? Pues evidentemente que le va a exigir a su empresario que o le sube ahí ese nivel o se va. O se va porque siempre tiene la alternativa de adquirir el trabajo, de trabajar para el programa del trabajo garantizado. Eso empuja a los empresarios a mejorar las condiciones laborales, a elevarlas, porque si no pierden a sus trabajadores, y los empresarios no quieren perder a sus trabajadores porque los necesitan para hacer beneficios, ¿vale? Entonces, la idea del trabajo garantizado es vincular el valor del dinero al trabajo, o al revés, ¿vale? Es vincular la fuerza de trabajo con una cantidad de dinero. Fijaos, si lo que hacemos es que el trabajo garantizado sea a 10 euros la hora, como ejemplo, eso, por un cambio de equivalencia, sabemos que sería que cada euro significaría 6 minutos de trabajo. Entonces, esto sirve como mecanismo teórico para reforzar la idea de que el trabajo garantizado intenta anclar el valor del dinero en algo físico. Igual que antiguamente se trataba de anclar el valor del dinero a algo físico, que era el oro, y los bancos centrales te intercambiaban los euros, bueno, los euros en aquel momento no, pero los dólares, las pesetas y tal, por una cantidad de oro. Ahora la idea sería cambiarla por trabajo, de forma que estás anclando el valor del dinero en algo real, en algo físico, que sería el trabajo, a través de la idea del trabajo garantizado, para evitar también esas críticas que se le hacen a las políticas de creación de empleo, como os comentaba al principio, de son inflacionarias, van a debilitar el valor del dinero. Bueno, el trabajo garantizado intenta darle la vuelta precisamente vinculando el valor del dinero al trabajo. Y ahora, ¿cuál es la forma por la que se pretende abordar ese tercer problema que os hacía referencia antes? Pues aquí lo tenéis, esos problemas medioambientales, ¿no? De, bueno, si siempre se ha pensado en crear empleo, pero sin ton ni son a través de la producción y del consumo, ¿cómo evitarlo? Pues desde luego, con el trabajo garantizado no se puede evitar eso, no se le puede dar la vuelta, pero al menos sí lo que se pretende y lo que se piensa o se plantea hacer es no aumentar la presión sobre los recursos naturales, sobre la biosfera, sobre los equilibrios ecológicos, ¿no? Para empezar, las actividades a realizar por los trabajadores deben estar orientadas al cuidado del medio ambiente y también al cuidado de las personas. En general, el cuidado de la vida, de forma que se utilicen recursos naturales los menos intensivos en energía, los más respetuosos con el medio ambiente, porque no es lo mismo crear, pues no sé, 1000 unidades de valor de Producto Interior Bruto esquilmando un bosque, ¿vale? Que eso tiene un impacto medioambiental tremendo en términos de biodiversidad, de equilibrio ecosistémico, que generar ese mismo valor de 1000 unidades monetarias en Producto Interior Bruto cuidando a adultos dependientes. No tiene el mismo impacto energético para nada, ni el mismo impacto medioambiental. Pero he dicho cuidado adulto dependiente, pero puede ser cuidado a niños y a niñas, puede ser cualquier cuidado de la fauna y de la flora, reutilización de productos, reparación de productos, reciclaje, servicios para rehabilitar los edificios y hacerlos más eficientes energéticamente, pero no solo cuestiones ecológicas, sino que incluso podemos hablar de algunas cuestiones más sociales o recreativas o culturales que son muy poco intensivas en recursos naturales y energéticos, ¿vale? Por ejemplo, actividades de ocio, de cultura, de entretenimiento, espectáculos de magia, musicales, cualquier cosa que se os parezca y que sean este tipo de ámbitos. Es muy poco intensivo en recursos naturales porque no se está produciendo algo, sino que se está dando un servicio. Por supuesto, algo se necesita mano de obra, se necesita energía, algún tipo de maquinaria, instrumental, pero sin ninguna duda es mucho menos intensivo, mucho menos perjudicial para el medio ambiente
que dar dinero a la gente, estimular la demanda agregada a través de las políticas keynesianas para que la gente vaya a comprar al empresario a ver si le sale rentable contratar a los desempleados. Es una lógica absolutamente diferente, ¿no? Y en segundo lugar, ya que estamos creando puestos de trabajo, que sabemos que bueno, el desplazamiento a sus centros de trabajo puede también requerir cantidades importantes de energía, vamos a tratar que los nuevos puestos de trabajo que vamos a crear estén lo más cerca posible de la vivienda y del alojamiento de todos estos trabajadores. Con lo cual reducimos el impacto energético, reducimos el transporte, reducimos la distancia y esto es también una forma de lograr minimizar esos impactos. Y a su vez que ese producto o ese servicio que vayan a llevar a cabo, pues que esté cerca de las unidades y de los centros de consumo, para que de nuevo reduzcamos el impacto energético que conlleva, por ejemplo, por irme al caso más extremo, que estemos trasladando tomates desde Chile para comerlos aquí cuando muy cerca tenemos plantaciones de tomate con la misma o mejor calidad, ¿no? Como os apunto al final, pues evidentemente el trabajo garantizado no soluciona los problemas medioambientales porque tampoco es lo que pretende, eso se hace con otro tipo de políticas mucho más transformadoras, mucho más estructurales, pero al menos conecta, quiero decir, es respetuoso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el Green New Deal, que no sé si lo conocéis, pero sería con el nuevo acuerdo verde, sería intentar utilizar lo que ocurrió en los años 30 con Roosevelt, ¿no? De creación de empleo y de estímulo de la economía, pero para hacerlo de una forma verde, una forma ecológica, una forma respetuosa con los límites ecosistémicos y medioambientales, pues el trabajo garantizado se incrusta, se inserta muy bien en ese programa. Y de hecho hay mucho trabajo, en uno de ellos yo he trabajado, para que el trabajo garantizado sea una pata de todo ese acuerdo verde, ¿no? De nuevo acuerdo verde. Entre todo lo que habría que hacer para acabar con los problemas medioambientales de nuestro sistema de producción y consumo, el trabajo garantizado engancha muy bien, porque es darle trabajo a toda aquella persona que quiere trabajar, pero de forma que sea respetuosa con el medio ambiente. Entonces ahora, para la parte final de mi exposición, voy a hablar de las ventajas que tiene el trabajo garantizado. Y no me voy a meter en las desventajas, quizás las señale un poco, pero con la idea de daros algo para el taller, porque es también a lo que se me ha encomendado, ¿no? Creo que es interesante hablar, que tiene muchos riesgos, tiene muchas desventajas y sobre todo a nivel local se puede ver muy bien y creo que eso se puede desarrollar muy bien en los talleres. Pero bueno, voy con las ventajas, algunas mucho más obvias que otras, ¿vale? Pero aquí tenemos algo de carácter macroeconómico que quizás no os interese tanto, pero como veis, en una crisis económica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los empleadores, ¿no? los empresarios despiden a muchos de sus trabajadores y dejan de recibir su salario. Eso lo que hace es detraer capacidad económica de la economía, enfriar la economía, que haya menos dinero en circulación y empeora las cosas. Si hubiese un trabajo garantizado que lo que está haciendo es darle siempre una alternativa al que es despedido, pues entonces esa persona ya no pierde su salario, sino que tendría otro tipo de salario mínimo y de otras condiciones y en otro trabajo, bien, pero lo que hace es amortiguar el impacto que tiene siempre una economía cuando sufre una crisis. Y de forma inversa, ¿no? De forma inversa, cuando la economía se recalienta mucho, como por ejemplo una crisis, en una burbuja inmobiliaria, una burbuja económica, una burbuja financiera, lo que ocurre es que se empiezan a pagar muchos salarios, como la que vivimos antes del año 2008, y eso recalienta la economía. La gente tiene mucho más dinero, se endeuda más de la cuenta, hace mucho más consumo de la cuenta, y eso recalienta la economía, generando tensiones inflacionistas en algunos sitios, bueno, pues y por supuesto generando burbujas en algunos casos que luego explotan y generan un drama económico, social y humano. Pues el trabajo garantizado lo que hace es ir retirando capacidad económica a medida que, claro, si tú estás en el trabajo garantizado cobrando 1.000 euros al mes, pero la economía va tan bien que hay facilidad para encontrar puestos de trabajo mejor pagados o que tienen mejores condiciones laborales, entonces puedo tener esa invitación a irme a ese sector privado y cobrar más, con lo cual estás haciendo retirar capacidad de consumo, lo que estás haciendo es que el Estado dé un poco de marcha atrás en momentos de recalentamiento de la economía, con lo cual amortigua también el impacto de calentamiento en la economía. Otra ventaja, el trabajo garantizado
crea una figura laboral. Lo normal es que la gente, cuando escucha a alguien como yo o algún proponente del trabajo garantizado, que el Estado tiene que garantizar un puesto de trabajo, inmediatamente piensa en un funcionario o en un empleado público al uso, y en realidad no. Esto es algo absolutamente diferente. Es una nueva figura laboral que en uno de esos libros intentamos explorar si sería posible, es el azul, de desarrollar en el territorio español, ¿vale? Y con la legislación laboral español, y se puede hacer perfectamente, incluso con la Constitución española, ¿vale? Pues la idea es crear una figura laboral nueva para que cumpla una serie de condiciones que no son las habituales. Por ejemplo, ya he dicho que no hay posibilidad de mejorar los salarios, porque la idea del trabajo garantizado es que sea el salario mínimo y que no impulse los precios por abajo, que tal y como digo no es el principal problema de todo, ni mucho menos, habida cuenta de que la clase trabajadora en todo el mundo está muy debilitada como para exigir mejoras salariales. Pero en cualquier caso, el trabajo garantizado está diseñado así, para que ese salario mínimo sea fijo y no se pueda... Por supuesto, si hay inflación, sí se revalorice al ritmo de los precios, pero la idea es no mejorarlo por encima, ¿vale? Para que su capacidad real sea, capacidad económica o de consumo real, siga siendo la misma, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de crear una nueva figura laboral? Que ya os he dicho que la condición que más chirría sería la que he comentado. Pues olvidarnos de todo lo que son las oposiciones, los concursos, lo que conocemos habitualmente en las administraciones públicas, porque la idea es garantizar un puesto de trabajo a aquella persona que lo necesite, aunque no pueda prepararse en unas oposiciones, aunque por los designios de la vida no haya podido tener una oportunidad para estudiar, para formarse, por problemas familiares, por problemas estructurales, por lo que sea. La idea es que cualquier persona, independientemente de su formación y de su educación, pueda trabajar para el colectivo, para la comunidad. Ahora después pasaré a hablar de qué tipo de actividades se podrían realizar, aunque ya he mencionado algo, las más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Pero ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo la decidimos? Ahora voy con ello. Pero la idea, como veis, es que no pensar en que tiene que trabajar, tiene que valer primero para hacerlo, tiene que aprobar una posición, superar un requisito, no, es vamos a darle el trabajo, vamos a garantizarlo. Si necesita formación, que en muchos casos será evidente, se la vamos a dar. Y esto es pensando sobre todo en los desempleados de larga duración, que son aquellas personas que más dificultades tienen para encontrar un puesto de trabajo, porque llevan tanto tiempo en el desempleo que las empresas no se fían de contratar a estas personas, porque dicen, ¿por qué demonios llevan tanto en el desempleo? Porque no son capaces, porque dan problemas, y no, las empresas huyen de la gente que lleva más de 2 años en el desempleo. Entonces, esto es una forma de llegar a todas esas personas que hoy día están totalmente excluidas del mercado laboral, que puedan demostrar su valía, sus conocimientos, que se puedan desarrollar sus capacidades, su formación, su experiencia, y que incluso ellos mismos puedan hacer su propia actividad en el ámbito privado no capitalista o como autónomos, o incluso que alguna empresa diga, oye, pues este trabajador es bueno, voy a ficharlo para mi empresa, ¿no? Es un cambio radical, es como un ejército de trabajadores garantizados que están ganando experiencia, ganando habilidades, ganando conocimientos, demostrando su valía, como digo, muy diferente, aportando valor, ahora voy con ello, realizando actividades que son social y ecológicamente útiles, con lo cual estamos pues apañando dos problemas al mismo tiempo, ¿no? El de darle una salida digna, noble y con salario más o menos digno a todas esas personas que hoy quieren trabajar, al mismo tiempo que estamos satisfaciendo necesidades sociales y ecológicas que hoy día no están cubiertas y que necesitamos cubrir, ¿no? Por lo tanto, eso es algo muy diferente a lo habitual, ¿no? En las administraciones públicas se suele crear un empleo pues cuando hay alguna necesidad que además sea pues rentable para la administración pública. Luego voy con esto de, oye, pues tengo dinero para financiarlo, de eso se olvida completamente el trabajo garantizado, por lo que voy a comentar a continuación. Pero la idea, como veis, es muy diferente, no tienes que demostrar tu valía, no tienes que superar un determinado umbral de conocimiento, de habilidades, no, se te contrata y luego ya si eso nos preocupamos de darte la educación, la formación y la preparación correspondiente. Las actividades, aquí hay muchas propuestas, ¿vale? El trabajo garantizado tampoco es un ente homogéneo, hay muchas propuestas, hay algunos ajustes, hay algunos elementos que lo cambian, pero las más conocidas van por esta línea, la línea de que en realidad las actividades que se van a realizar no las deciden unos burócratas en Madrid, lo que se va a hacer en Palma no lo decide gente en Madrid, sino que es los propios vecinos y vecinas de Palma quienes se reunirían.
por ejemplo a nivel local, ¿no? Estoy hablando, en una asamblea, y a través de la participación individual o colectiva, podría venir una asociación de vecinos, una organización no gubernamental, una fundación sin ánimo de lucro, cualquiera podría ir ahí y participar, y a través de mecanismos democráticos elegir qué actividades son social y ecológicamente más necesarias para realizar en el territorio, porque nadie mejor que vosotros y vosotras en este caso para decidir qué es lo más necesario, qué es lo más útil. Y a partir de esa participación colectiva, democrática y tal, se irían diseñando los puestos de trabajo que habría que crear. Y luego, por supuesto, dar prioridad a la gente que tuviera una formación parecida o homologable a lo que, sí, que se ajustara a lo que se ha decidido, y también a la gente que lleva mucho tiempo en el desempleo para que aprenda ese tipo de actividades que son necesarias. Por ejemplo, si se decide en la asamblea esa que es urgente pues, generar mucho trabajo en cuidar a niños y a niñas en escuelas infantiles, preferiblemente en escuelas infantiles que en espacios privados, pues entonces se iría, y si los mecanismos democráticos dan la validez de eso es lo que hemos decidido la mayoría que hay que hacer, a partir de ahí ya se crearían los puestos de trabajo y a partir de entonces se irían buscando a todas esas personas desempleadas que hoy día pues tienen más apremio por trabajar, con la idea por supuesto de darle la educación y la formación y la preparación más apta, ¿no? Y voy terminando. Sí, pero es también porque, bueno, voy terminando, pero todavía queda un poquito. Fijaos, esto es también relevante, a veces se piensa, claro, o se ha achacado muchas veces al trabajo garantizado que, bueno, ¿qué actividades se van a realizar? Si ya se realizan todas las que se han pensado, ya se están llevando a cabo, ¿no? Lo que pasa es que a veces confundimos que hoy día en nuestra sociedad capitalista se hace lo que es rentable para el empresario, porque si no le sale rentable no se hace, o lo que es financieramente posible por parte de las administraciones públicas. Pero no se está hablando nunca de necesidades sociales, ecológicas y tal, que es un cambio de perspectiva totalmente. Porque si nos ponemos quisquillosos o tiquismiquis, seríamos capaces de idear y de plantear millones de puestos de trabajo que serían necesarios realizar para que redundara en beneficio social y ecológico de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, dejando claro que el trabajo garantizado nunca debería servir para lucrar a nadie, es decir, no puede venir una organización privada y decir, yo necesito trabajadores garantizados para hacer mi negocio, para nada. Tiene que ser siempre una asociación que no vaya a hacer lucro, que no sea una organización con ánimo de lucro. Pero pensemos, voy a poner un ejemplo, que conozco en Málaga, que hemos visto, porque el Ayuntamiento de Málaga recientemente sacó algo así, no era un trabajo garantizado, pero sí que se planteó como, oye, organización civil, decidme qué necesitáis, ¿no? ¿Qué actividades se podrían realizar? Y nos podéis imaginar la cantidad de asociaciones que apareció para al menos decir qué cosas se podrían hacer, ¿no? Es decir, que no, como vuelvo a lo mismo de antes, no tiene que ser un burócrata pensando que son las cosas que se necesitan, no, la gente ya lo sabe. Y es más, el tejido no habría que crearlo en la inmensa mayoría de las cuestiones, ya está creado. Hoy día hay muchas ONGs que se van a la calle a conseguir financiación, a gente que les ayude porque necesitan dinero para contratar a gente. Aquí la historia cambia, si una ONG, como por ejemplo de enfermos terminales, de cuidados paliativos, necesita más médicos, necesita más enfermeros, necesita más psicólogos, en vez de obtener dinero para contratarlo, aquí directamente necesito esto. El Estado, a través de, o a otras administraciones públicas, a través del trabajo garantizado, le habilita esos puestos de trabajo y se los va a financiar, les va a pagar el salario a la gente que va a trabajar ahí, encontrándolas de las bolsas de desempleo. Pero no hay necesidad de crear una infraestructura nueva, una logística nueva, sino que ya está ahí, ya hay necesidades que se han identificado y que no se cubren del todo porque no hay suficiente financiación para contratar a profesores, tal. Eso se acabaría con el trabajo garantizado, porque la financiación ya no sería un problema, sería, a ver, ONG, ¿tú necesitas más manos para realizar tu labor social? Pues yo te voy a financiar el salario del trabajador. Y se podría hablar de algún tipo de instrumental y de maquinaria y de otro tipo
de herramientas, pero la clave sería el salario, que es siempre lo más costoso, ¿no? Y voy con lo más importante, la financiación, el coste, ¿cómo se paga esto? ¿Vale? Que seguramente lo habréis pensado, porque sobre todo en la economía capitalista española, donde tenemos más de 3 millones de desempleados, ahora un poco menos, pensar en crear empleo para 3 millones de personas se nos antoja muy caro, se nos antoja muy costoso. Es más, si pensamos en que también habría que darle empleo a todas aquellas personas que están en el subempleo, que se conoce así como a la gente que está trabajando a lo mejor a jornada parcial, pero le gustaría estar trabajando a jornada completa, o trabaja la mitad parte del año, pero le gustaría trabajar todo el año, o incluso a personas que están trabajando en negro, o cobrando por debajo de esos 1.000 euros, que querrían pasarse al trabajo garantizado. Entonces habría que crear más de 3 millones de puestos de trabajo, con lo que alteraría eso, ¿vale? No lo he dicho antes, pero ¿por qué se pone un salario mínimo de 1.000 euros? Porque si pones uno de 1.500 o de 2.000, probablemente muchas empresas no podrían aumentar sus salarios tanto. Es decir, si le viene a alguien, oye, o me subes a 1.500 o me voy al trabajo garantizado, pues el empresario a lo mejor diría, no puedo hacerlo. Entonces la idea es ir al salario mínimo para que acabemos con el segmento inferior del mercado laboral, ese más precarizado, pero obviamente sin pasarnos de frenada, porque entonces podríamos desestabilizarlo todo, que tampoco es el objetivo del trabajo garantizado. Bien, pero vuelvo a lo del coste. ¿Cómo pagar tantísimos puestos de trabajo, ¿no? Que los tendría que pagar el Estado, ¿no? La administración pública sería, como os estoy diciendo, el coste lo recaería sobre las cuentas públicas, no sobre nadie más. Pues bien, para poder darle una respuesta a esta pregunta, los teóricos del trabajo garantizado te cambian la perspectiva y te hacen la siguiente cuestión o el siguiente planteamiento, y es ¿cuánto cuesta tener hoy día a tantísima gente desempleada? En términos no solo económicos o monetarios, sino incluso sociales o humanos. Y aquí es donde aparece un amplio panorama o una forma diferente de acercarte al problema. ¿Cuál es esa? Para empezar, en términos económicos, hoy día las administraciones públicas se gastan muchísimo dinero en dar en prestaciones y sobre todo subsidio de desempleo, ¿vale? Las prestaciones es un derecho, pero subsidio de desempleo es darle a la gente que no encuentra un puesto de trabajo y que ya ha consumido su prestación por desempleo. En dar formación a los trabajadores desempleados. Dentro de poco va a salir la ley del empleo del actual gobierno de coalición y va enfocado ahí, va enfocado a cómo logramos que la gente que está en el desempleo se formen para encontrar un puesto de trabajo, que es la pregunta, en mi opinión, errónea. No hay que formar a los desempleados para que se maten a buscar un puesto de trabajo que sencillamente no existe, porque al empresario no le sale rentable crear o porque al Estado no le sale rentable crear, porque no tiene un déficit público muy elevado y tiene que respetar una serie de cuentas públicas o de reglas fiscales, ¿no? O todas las ayudas que se dan a familias sin ingresos, ingreso mínimo vital, la renta mínima, cualquier tipo de bonificación fiscal a familias con pocos recursos, ¿vale? Todo eso es muchísimo dinero. Nosotros tenemos algunos cálculos de que hablamos de que supera hasta el 4% sobre el PIB, lo que nos gastamos en todo este tipo de ayudas para intentar paliar los problemas del desempleo, ¿no? Para intentar que el desempleo no se haga demasiado gravoso, demasiado perjudicial para los desempleados. Pero es que hay más, como os digo, no solo hay costes directamente económicos a corto plazo, sino que hay también costes sociales y humanos a medio y largo plazo. ¿Cuáles son? Pues la gente que lleva mucho tiempo en el desempleo suele sufrir mucho agobio, tensión, estrés, enfermedades mentales, preocupación por qué va a ser de su futuro, que luego, por cierto, también gastamos dinero desde el sector público intentando paliar esas consecuencias, que se derivan de que ha estado mucho tiempo en el desempleo, o poco tiempo en el desempleo, pero que al fin y al cabo, si no hubiese desempleo, estos problemas tampoco existirían. Hablamos también de todo el trabajo social que se realiza para tratar de que estas personas desempleadas o excluidas socialmente se reintegren en la sociedad. ¿Por qué están excluidas? Porque no han tenido un puesto de trabajo digno que sea reconocido por la sociedad. Si lo tuvieran, ya no sería necesario gastar tanto dinero en trabajo social, etcétera, etcétera. Por no irnos a las fuerzas de seguridad, a la justicia, cuando la cosa ya se va de madre. Gente que se ve obligada a delinquir para poder sobrevivir. También es mucho dinero público que se dedica para intentar
resolver o paliar los problemas derivados de que la gente esté mucho tiempo en el desempleo. Así que la pregunta de cómo de caro nos sale tener a tanta gente desempleada es mucho más que emplearlos, mucho más, a corto, a medio y a largo plazo. Mire cómo se mire, es mucho más rentable que la gente esté trabajando a que esté desempleada, sufriendo enfermedades, obligándose a delinquir, teniendo que darle ayuda. Es mucho más rentable, armonioso y mucho más productivo y mucho más pacífico, mucho más genial para la sociedad tenerlos empleados, por los motivos a los que me estaba refiriendo. Por eso la pregunta que se hace, ¿de dónde se saca el dinero?, no tiene sentido, más allá de que el trabajo garantizado se basa en la teoría monetaria moderna, que lo que viene a recomendar es que esta política se realice desde un Estado que tiene soberanía monetaria, es decir, que puede crear el dinero que se utiliza en la sociedad. Por ejemplo, el Reino Unido es capaz de crear la libra, pues que el Reino Unido ponga un trabajo garantizado y que financie todo con la libra que puede crear, sin ningún tipo de restricción financiera, ni fiscal, ni de ningún tipo, porque lo que se pretende, el objetivo es que la gente esté en el desempleo, esté en el pleno empleo, sin que haya tensiones inflacionistas, pero eso se consigue, como os comentaba, en la maceta, con una serie de gastos que llegue al límite, al equilibrio, sin pasarse, que no haya muy poco ni demasiado. Y antes de terminar, ¿vale?, quiero hacer algunas reflexiones sobre cómo materializarlo en la cuestión territorial, así a nivel local. Por ejemplo, más allá de que salga luego en algún debate posterior en los talleres, seguramente os habréis preguntado qué se podría hacer desde una administración pública, local, regional y tal. Evidentemente hay que hacerle unos ajustes, porque yo ya estaba adelantando antes y acabo de mencionar que esto está pensado para que un Estado que puede emitir su propia moneda, o sea que ni siquiera España está en esa situación, ni siquiera el Estado español puede ponerse a crear un trabajo garantizado en estas condiciones. Pero, por ejemplo, nosotros éramos conscientes de ello ya en el año 2015 cuando escribimos ese libro y nuestra propuesta es tirar para adelante, es decir, que sea a cargo del déficit público y que nuestro Banco Central Europeo le pasemos a él el problema, ¿vale? Entonces, esa idea, que por cierto en aquella época era mucho más difícil de defender que ahora, ¿vale? En aquella época era la traición o el chantaje a Grecia, ¿vale?, al Estado griego, se le dejaba así los mecanismos monetarios del Banco Central Europeo para chantajearlo, para que se apretaran el cinturón, pero hoy día tenemos un Banco Central Europeo mucho más receptivo, porque no le ha quedado otra, digámoslo así también, por la crisis del COVID y ahora por la guerra y el episodio inflacionario, pero como vemos, el Banco Central está apoyando a los estados, sus políticas fiscales, con políticas absolutamente heterodosas para lo que ha sido o lo que fue hace 10 años, ¿no? Entonces, nuestra propuesta era tirar para adelante, presionar desde abajo, desde el Estado español. Aquí la propuesta regional sería presionar también desde abajo a las administraciones públicas mayores, ¿no? Es decir, desde la administración local, pues la que sea aquí de la comunidad o sea del propio ayuntamiento, llevamos a cabo nuestro trabajo garantizado para garantizar el empleo a todo el mundo y que se nos está disparando mucho el déficit público, ningún tipo de problema por esta misma diapositiva, porque es una inversión, porque en realidad cuando un Estado se pone a invertir en energías renovables, también se gasta un pastizal, pero la idea es, bueno, luego va a tener sus efectos positivos porque va a ser más barata la energía y no sé qué, no sé cuánto. O cualquier inversión productiva que se haga es un coste muy elevado al principio que luego te va a dar su fruto. Lo mismo cuando te compras una casa o lo mismo cuando te compras una empresa, ¿no? Es un coste inicial muy potente, pero que luego merece la pena hacerlo. Pues aquí lo mismo, ¿no? La lógica es, nos va a salir mucho más rentable a medio plazo crear empleo para todo el mundo que tenerlos desempleados e intentar paliar los problemas derivados de que estén en esa situación, ¿no? Por supuesto, además, no he hablado en ningún momento, pero el apoyo político que puede tener una política de estas, una medida de estas características es muy potente. A mí se me antoja muy potente. Como anécdota, nosotros a los sitios a los que hemos ido a explicar esto, las organizaciones sindicales les ha encantado, Algunas quizás no tanto por lo que os comentaba de no se puede negociar los salarios al alza y eso les chirría mucho, comprensible, ¿vale?
pero por la inmensa mayoría de las demás características les encanta, porque dice, ostras, es que esto es una política muy potente para empoderar a los trabajadores. Y a las formaciones políticas de alguna forma igual, es como, oye, ¿qué hay más potente que decirle a la gente que le vas a garantizar un puesto de trabajo? No que se lo vas a crear, porque puede que se lo cree una organización no gubernamental, porque se ha decidido democráticamente así, pero se lo vas a garantizar desde la administración pública. Entonces yo creo que como política a nivel regional la idea es presionar desde ahí. Voy a llevar a cabo mi trabajo garantizado, como decía, por ejemplo, Toledo. En el año 2017 llevó a cabo un programa de trabajo garantizado. ¿Qué pasó? Que luego el gobierno que lo llevó a cabo pues lo tumbaron, ¿no? Por este ciclo de derechización que sufrimos luego, esos años, ¿no? Pero la idea es que se pudo implementar con el nombre además de trabajo garantizado, con la idea de crear empleo, no para todo el mundo porque tampoco fueron tan ambiciosos, pero si hubiesen querido se podría hacer. Empleo aquí para todo el mundo, ningún tipo de problema de que tengamos mayor gasto ahora porque es una inversión, intentando explicarlo así y apoyándote en el poder y en el apoyo de la gente, ¿no? La gente diciendo, sí, esto es necesario, vamos a luchar por nuestro propio gobierno que nos está prometiendo y de verdad suena creíble la creación de puestos de trabajo. Y luego ya termino con esto. Como os había dicho antes, ¿cuántos riesgos, problemas le veis? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No os voy a mentir tampoco, no mentimos a nadie cuando contamos el trabajo garantizado, pero desde luego que merece la pena, sí lo creemos, porque joder, también costó muchísimo y tenía muchos riesgos generar un sistema tan complejo como es el del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? En el que hay oposiciones para que haya profesionales sanitarios, en el que hay concursos de todo tipo, en el que hay centros de salud, en el que hay una atención primaria, luego otra especializada, en el que te mandan por cuestiones políticas, cuestiones directrices de un sitio a otro, y con sus más y sus menos, el Sistema Nacional de Salud fue creado en muy poquito tiempo, con una inversión también desde el sector público impresionante, y hoy hasta la gente de derecha lo valora. Y eso es fundamental, porque la gente de derecha también la palpa, sabe que la necesita, la ha sufrido, también la ha experimentado en términos positivos, y cuando hay manifestaciones para defender la sanidad pública, hasta mucha gente de derecha sale a defenderlo. Y entonces nosotros creemos que el trabajo garantizado, la mejor forma de empoderar a la gente y de asentar este tipo de políticas es demostrando que efectivamente tiene sus efectos positivos, y hasta que no lo pongamos en marcha, hasta que no lo demostremos, pues será muy difícil llevarlo a cabo, pero sin ninguna duda va por ahí, ¿no? ¿Cuántos riesgos? Muchísimo, que te pueda salir mal, que no lo hayas hecho bien desde el principio, que estés pagando lo mismo a dos puestos de trabajo que en realidad están haciendo más o menos lo mismo, ¿vale? Esto se nos ha planteado muchas veces por muchas organizaciones sindicales que nos dicen, bueno, pero en un colegio, si queremos, yo qué sé, dividir la clase en vez de que haya 40 alumnos en un aula, fijaos, cómo se puede crear empleo con lo que mejora la calidad del servicio simplemente dividiéndola en dos, ¿no? 40 alumnos pues pasan a ser 20, la calidad del servicio mejora mucho y estás duplicando tus puestos de trabajo. Dice, no le vamos a pagar 1.000 euros a esa persona cuando en realidad estábamos pagando más, tampoco mucho más, a otro maestro, a otro profesional educativo. Así que nuestra propuesta siempre va por que sean apoyos, que sea una actividad complementaria, que no sea un nuevo profesor que, por supuesto, si ya ha pasado unas oposiciones, sino que sea alguien que vaya a estar en clase apoyando a las personas que más lo necesiten, o dando clases particulares o clases de apoyo. O sea, yo no entiendo de estas cosas, pero os prometo que cada uno de los ámbitos, el sanitario, educativo, en los de cuidado, en las residencias, nos hemos encontrado un montón, una aluvión de ideas a mí se me ocurre muchos puestos de trabajo que se podrían crear para gente que quizás apenas ha vivido en el mundo, pero que podría, y que no va a cobrar mucho, va a cobrar el salario mínimo, pero para ir desarrollándolo, ¿no? Y como digo, esto, si lo dejas fluir para que cada tejido social sea capaz de autogestionarse, yo lo veo muy potente y también lo ve mucha gente, ¿no? Desde luego, como os digo, el desafío es importante, pero como os comentaba antes, creo que merece la pena. Y bueno, por tema de tiempo lo dejo aquí, espero a ver si lo más pedagógico posible, y los deberes que mando, que ya os habréis podido imaginar, serían dos, el primero es qué tipo de actividades social y ecológicamente útiles convendría realizar en vuestro territorio,
para poder insertar ahí los nuevos puestos de trabajo. Era una pregunta obligada, ¿no?, a tenor de lo que estaba comentando. Y la segunda es, yo he comentado algunos riesgos y algunos problemas, pero hay muchísimos más. Entonces la idea es intentar identificar qué otros riesgos, qué otros problemas conllevaría crear un trabajo garantizado desde las coordenadas que os he mencionado. Muchas gracias.